dándole retribución a cada uno según lo que se ganaron. En los juicios de la copa no hay arrepentimiento. En los juicios de la copa es castigo, porque Dios, como es justo, Él da lo merecido. Amén. Y eso es lo que veremos en los juicios de estas 7 copas. Bendito el Señor. Antes de entrar al capítulo 6, ¿alguien quedó con alguna pregunta o alguna inquietud basado en lo que hablamos en el capítulo 15? ¿No? Pues bueno, pues entramos al capítulo 16. Gloria a Jesús. Santo nuestro Dios. Bueno, hoy voy de aquí para acá, a ver hasta dónde me llega. Así que empiezo con Selvin, el verso 1. Capítulo 6, verso 1. Y basado en este verso 1, Karen, tú me vas a buscar en el Salmo 79, verso 6. 16, 1. ¿Qué yo dije? Yo dije 6. Oye, me eché para atrás bastante, ¿verdad? 10 capítulos. 79, verso 6. Estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis. Santo Jesús. Amén. Arrancamos, amén. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Ahora Juan está diciendo que oyó una voz. Pero aquí dice que oyó una gran voz que decía desde el templo. Y este templo ya se había mencionado. ¿Se acuerdan en el capítulo 15 que decían concerniente a este templo? ¿Qué? ¿Me puede decir? Cuando él estaba ahí, nadie podía verlo en su última ira. ¿Cómo? Parece que nadie podía entrar en la presencia de Dios porque se llenó de humo. Bueno, eso fue el 8, el verso 8. Con eso concluye el capítulo 15. Bueno. Sí, pero en el capítulo 15, ¿cómo se le dio inicio mencionando este templo? Déjame leer. Santo Jesús. Era donde se abrían las puertas y salían los ángeles. Antes. Dice el templo y dice y vi. No, y miré para el cielo y se abrió. Y fue abierto, mejor dicho, y fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio. ¿En cuántos versos están? ¿En 15:6? ¿O 5? ¿Quién lo lee? ¿Quién dijo 5? Léelo. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Amén. Ahí es que Juan hace énfasis en este templo. Dice, después de estas cosas, lo que hablamos en el capítulo 15, del 1 al 4 en el capítulo 15, entonces ya en el verso 5 Juan dice, y después de estas cosas, amén, vi el cielo abierto. Juan visualizando hacia arriba, esto lo discutí el viernes pasado, visualizando, ve que el cielo se abrió, y dice, y vi el templo del tabernáculo del testimonio. Santo Jesús, amén. Entonces, ahora ese templo que él vio, entonces en el verso 6 es que dice, ¿verdad? Que vio a los 7 ángeles. Ahí es que el verso 6 que lo dice. Amén. El verso 6, entonces él dice, vio, del templo salió, ¿quiénes salieron? Los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y entonces ahora, por eso es que ahora cuando comienza el 16, en el verso 16 está diciendo, y oí una gran voz que salía del templo, amén, que decía, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y ahora es una orden, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, ya aquí llegó, por eso fue que mire, cuando Juan comienza el verso 15, dice que él vio una gran señal. Dice yo, y vi otra señal, amén, grande y admirable. Y decíamos, ¿por qué dice grande y admirable? ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a consumar los juicios de Dios. Entonces, pues ahora es cuando Juan pues dice que
Entonces que esa gran voz le está ordenando a estos 7 ángeles, como es como quien dice, llegó el momento, llegó la hora. Vayan y comiencen a derramar estas copas, porque el colmo de la copa de Dios llegó a su punto final. Y Dios, amén, tiene que decir la última palabra como la dijo Jesús en la cruz. ¿Cuál fue la última palabra que Jesús dijo en la cruz antes de entregar su espíritu? Consumado es. Y el Señor Todopoderoso, para concluir la gran tribulación, va a decir estas palabras también, solo que va a usar la palabra hecho está. Y hecho está es sinónimo de consumado es. Amén. Entonces Juan oye esa voz. Y cuando Juan oye esa voz, pues vemos, ¿verdad?, que Dios da inicio a estos juicios finales. Ahora, ¿qué nos dice Salmo 79:6? Espera que llegue el micrófono. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Amén. Ya en el Salmo 7, el salmista habló estas palabras que Dios iba a realizar en el tiempo postrero, no a un pueblo, no a una nación, sino sobre todas las naciones. Derrama tu ira. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos deja ver que Él es amor, pero que es fuego consumidor. Que Él es amor, pero que Él se colma de ira porque creó una raza humana que lo aira continuamente. Y la ira de Dios se va acumulando hasta que dice que la copa de la ira de Dios se ha de derramar. Entonces el Señor, cuando oye esa voz, me imagino a Juan en la visión, cómo se quedó perplejo cuando ve que los 7 ángeles salieron, y Juan lo describe y dice, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Por qué salieron? Porque ya estaban dispuestos a comenzar a ejecutar los últimos juicios. Antes de seguir al verso 2, ¿alguna pregunta o comentario a este verso? ¿No hay comentario? ¿No hay pregunta? Necesito que alguien me sustituya a Gumaro y a José, que los dos no están presentes. Santo Jesús. Alabado Dios. La voz la que sale del templo es de Dios, ¿verdad? Interesante. Algunos dicen que es una voz de un ángel. Porque dice que hay que derramar la ira, las 7 copas de la ira de Dios, Sí. De Dios. Pero entonces, ¿quién es el Bueno, Dios? acuérdate que Dios puede hablar, mismo Jesús también cuando habla usa el nombre de Dios y se está refiriendo a sí mismo. Pero cuando dice, oí una gran voz que decía desde el templo. Amén, una gran voz que decía desde el templo, está dentro del templo. Cuando me tendré que, para darte la respuesta, me tengo que adelantar el verso 7. El verso 7 nos deja ver que sale la voz de Dios. Pero cuando lleguemos al verso 7, ahí lo haremos un poquito más. Pero porque como algunos dicen, no puede ser Dios porque dice derramar las 7 copas de la ira de Dios. Pero acuérdate que en muchas ocasiones encontramos textos que Dios está hablando y usa el nombre como refiriéndose a la ley de Dios o a la palabra de Dios, pero se está hablando de sí mismo. Amén. Pero el verso 7 nos da una fuerza para pensar que sí que está en la voz de Dios. Amén. Porque acuérdense, está ordenándole a los 7 ángeles que vayan. Y los juicios son ejecutados por Dios. Y como dije, lo aclaro un poquito más con el verso 7. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pues vámonos al verso 2. El Papa. Espere su micrófono que viene por ahí. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. Bendito Jesús. Bueno, como ustedes se aprendieron las 7 trompetas, pues se podrán ver que con las 7 trompetas enfatizan en puntos que enfatizan estas copas. La primera trompeta enfatiza la tierra. Aquí dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra.
Y vino úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Pero vamos a ver cómo nos dice la primera trompeta, y usted la va a leer en el capítulo 8, verso 7, que ya la estudiamos. Capítulo 8, verso 7. Que no que va a decir lo mismo, sino que está usando el mismo, como le diría, la misma base que es la tierra. Y en lo que usted me busca el 8:7, bueno, tú no tienes la Biblia contigo. Ok, pues más luego te doy una a ti, pero Melchor. Ok. Oh, Ok, pero un momentito. Melchor, tú me vas a leer en Éxodo 9, del 8 al 10. ok. Sí. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles que se quemó, árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Amén. Ese fue el juicio de la primera trompeta. Y ahora estamos en el capítulo 16, en la primera copa. Pero para que usted vea, la primera trompeta nos está haciendo énfasis en un acontecimiento en la tierra. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo granizo y fuego mezclado con sangre. Granizo y fuego mezclado con sangre, y fue lanzado sobre la tierra. Y la tercera parte, escuche, póngale énfasis a esto, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Entonces, si en primer lugar está haciendo la copa, nos habla de la tierra, la trompeta nos habla de juicio en la tierra. Pero dígame cuál diferencia hay entre la copa y la trompeta. Por eso le dije que se enfatizaran en algo. Si lo captaron. Los árboles que había de la tierra. Y la copa de ira es que lo que vino fue una úlcera maligna y pestilente. Bueno, estuviste cerca en el inicio, pero no es por ahí por donde yo quiero ir. Por eso le dije que los dos están haciendo énfasis en la tierra. Como diga, aquí el punto central es la tierra. Pero no me estoy refiriendo en el acontecimiento, sino en el suceso. Hay una cosa, el acontecimiento es una cosa y el suceso es otra. Entonces, el punto céntrico es la tierra. Las dos hacen énfasis en la tierra. La primera trompeta, el primer ángel tocó la trompeta, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Pero mire cómo dice ahora la copa. Y el primer ángel, cuando dice que derramó su copa, dice, cuando derramó su copa, hubo una úlcera maligna, amén, y pestilente sobre los hombres, amén, que tenían la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Pero ¿qué dice? La copa fue derramada ¿sobre qué? Sobre la tierra. La trompeta estaba hablando de la tierra, pero el punto centro, cuando yo le dije, se quemó la tercera parte de los árboles. Yo le dije que le hicieran énfasis ahí. Los quiero llevar por ahí para que capten el punto. En la trompeta se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. En la copa fue derramada sobre la tierra. Por eso dije, el punto céntrico aquí es la tierra. La copa fue derramada sobre la tierra. Amén. Y vino una úlcera maligna maligna y pestilente sobre los hombres. Aquí que está la diferencia. ¿Alguien la ha captado? ¿Qué? La diferencia de la copa fue derramada sobre cosas inertes como la hierba, los árboles. Pero aquí fue algo que se mueve, movible, en lo que Dios está derramando su ira. Eso está interesante, pero no es el punto. Su ira a los hombres. Bueno, está interesante, pero no es el punto.
¿Cuál es el punto? ¿Lo captaste? No. El punto, está bueno lo que tú dices, es una observación buena. Acá está hablando de la vida vegetal. Si vamos por ese otro punto, acá está hablando de la vida vegetal, acá está hablando de vida humana. Pero no es el punto de la enseñanza que quiero llevarle. Quiero una observancia en ustedes. Vuelvo y repito. Cuando el ángel tocó la trompeta, amén, la tercera parte, ¿cómo fue? Y el ángel tocó la trompeta. Estoy hablando tan ligero que me voy. El ángel tocó la trompeta y la tercera parte, aquí que yo dije, aquí que está el punto a donde los quiero llevar. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Ahí está el punto céntrico donde lo quiero llevar. Ahora acá el ángel derramó su copa sobre la tierra, que la tierra es el punto céntrico en los dos, en la trompeta y en la copa. El ángel derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. ¿Cuál es el punto? ¿Alguien lo ha captado? Los que tenían la marca de la bestia, porque la tierra, los árboles y la tierra no iban a tener la marca, pero los hombres sí. Están lejos. Para mí, que ahí le voy a dar 2 minutos. El toque de la trompeta, cuando se tocó la trompeta, pues dice que esa copa fue derramada sobre la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Y fueron solo una tercera parte. Ajá. Y la otra, aquella pues no especifica, sino que esa fue como que fue. Ese es el punto. Paulino llegó al clavo, de machucate el clavo. En la trompeta solamente la tercera parte de la tierra. En la copa es para todo el planeta. Todo el planeta, todos los hombres, por eso dice énfasis, todos los hombres que tenían la marca. Va a haber hombres con marca en Israel, en Puerto Rico, en Japón, en China, en Indonesia, en todos los confines de la tierra. Entonces, este es el punto. La trompeta está tratando de solamente una tercera parte de la tierra. La copa está tratando de toda la tierra, de todo el planeta. Eso es lo que yo quería que captaran. Amén. Que las copas es un juicio internacional, por decirlo así. Amén. Y la trompeta era una sola parte, una tercera parte de la tierra. Oye, me dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la trompeta? Dijimos que la tercera parte de la trompeta, ¿qué número era? ¿Cuánto? 33.333. Amén. Esa es la tercera parte de la tierra. El 33.33%. Eso es lo que va a quedar destruido con la trompeta. Pero en la copa no se va a escapar un ser viviente en la tierra. Que la úlcera va a estar en Japón, va a estar en Puerto Rico, va a estar en Carolina, allá en el norte de Estados Unidos, va a estar en el sur. En donde quiera que haya un ser viviente, ahí van a estar estas úlceras malignas. Amén. Ahora, ¿alguien se sabe las 10 plagas de Moisés de memoria? No, en serio, ¿alguien no le ha dado curiosidad aprenderse las 10 plagas? En orden, ¿me la pueden decir en orden? Yo le digo la 1, usted me dice la 2. La 1 es sangre. Bueno, pero en un orden. Número 1, la sangre, que fue las aguas se convirtieron en sangre. ¿Alguien me dice la 2? Rana, muy bien. La 2, 3. Está cerca, pero no es. Bueno, si no, tiene que ir la original, la que es. Piojo. Ahora, la mosca, la 4. Moscas. 5. No, esa es más arriba. 5. No, eso está más para arriba. Karen la dijo, pero está más para arriba. Ok, vamos sangre, vamos ranas, vamos piojos, vamos moscas y
Cuando mueren los animales, ¿qué pasa? Por ganado. Ajá. Peste. Pestilencia de ganado. Peste de ganado. Esa es la número 5. Peste de ganado. Número 6. ¿Ah? ¿Cómo? No. En orden. Es que vamos en orden. Sí. Dijimos sangre. Dijimos ranas. Dijimos piojo. Dijimos rana. Dijimos peste. Oh, perdón. Sangre. Ranas, piojos, moscas, peste de ganado. Número 6. Úlceras. Amén. Úlceras y sarpullidos. Esa es la 6. Úlceras y sarpullido. Número 7, que alguien ya la dijo. ¿Ah? ¿Cómo? No, la 7, tan cerquita, pero no. Usted mencionó la que era, pero la mencionó ahorita, no ahora. La número 7. Granizo y fuego. Esa es la número 7. Número 8. ¿La dijeron? La langosta número 8. Número 9. 9. Oscuridad, amén. Y número 10. La muerte de los primogénitos. Amén. Mira, usted le ponga nombre a cada dedito y se le queda en la mente. Amén. Pero ahí están las 10 plagas. ¿Por qué le menciono estas 10 plagas? Porque de estas 10 plagas, en las copas vamos a ver parte de ellas. Santo Jesús. Entonces, ahora vamos en esta que leímos ahora, de que vino una úlcera sobre los hombres. Esto está en la plaga número 6 de Moisés. Y entonces, mira, a ti fue que te di Éxodo, ¿verdad? Léelo. Él me va a leer ahora Éxodo 9. ¿Cuál fue el que te di Éxodo qué? 9 y 10. Amén, 9, del 8 al 10. De 8 al 10. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de ceniza en un horno y la esparcerá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en los animales. Apocalipsis 16:2. Alabado Jesús. Y mire qué interesante. Esta plaga surgió en Egipto. En Egipto, amén, sufrieron, imagínense usted lo que es úlceras y sarpullidos, cómo sufrieron esa gente. Y mira qué brutos eran los hechiceros, que en vez de apaciguar la plaga, lo que sea que la aumentaban, porque querían hacer lo mismo para demostrar que ellos tenían el mismo poder. Y entonces yo creo que Dios se lo permitió porque le estaban añadiendo al dolor. Cuando convirtieron el agua en sangre, ellos también hicieron lo mismo, convertir el agua en sangre. Los piojos, las ranas. Y entonces lo que estaban era añadiéndole a las plagas. Bendito el Señor. Entonces, pero mire lo interesante. Aquí, de igual como le dije anteriormente, de la tierra, con la tercera parte, aquí la plaga de la úlcera solamente era para los egipcios. Pero aquí en la copa, cuando sea derramada esta copa, esta úlcera va a ser para todo ser viviente que fue marcado por la bestia y que adoró su imagen. En Egipto, todo Egipto, dígame cierto o falso, todo Egipto sufrió la plaga de la úlcera. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué? El pueblo de Dios fue protegido. Pero el pueblo de Dios fue protegido. Y esto es sinónimo en Apocalipsis de ¿quién? La iglesia. No, la iglesia lleva 7 años en el cielo. Israel. Los 144,000. Los sellados, son los únicos sellados de Dios que están en la tierra. Los únicos sellados, los 144,000, que serán protegidos como el pueblo de Israel fue protegido en la tierra de Gosén, en Egipto. Amén. Entonces, sinónimo de que la úlcera viene sobre todos los moradores de la tierra, porque los que están en la tierra están porque adoraron a la bestia, adoraron su imagen, recibieron la marca. Por esa causa no se levantaron en la gran multitud de capítulo 7, verso 9.
con excepción de los 144,000 que fueron sellados como primicias para Dios y para el Cordero. Y como están sellados por Dios, pues es sinónimo de los judíos, de los de israelitas en la tierra de Gosén, que no sufrieron estos daños. Amén. Así que vemos, ¿verdad? Como la plaga, la copa la podemos comparar con las trompetas y la podemos comparar con las plagas en Egipto. ¿Alguna pregunta o comentario? Nada. Yo tengo un comentario rapidito. No sé Sí. si es comentario o pregunta, pero hace algunos años ayudé a una persona en el bodegón y luego me llamó que quería más ayuda y yo le dije pues, que ya no. Entonces, en esa tarde aparecieron muchas moscas en mi casa, pero cantidad de moscas, muchas moscas. Y fueron como 2 días. Y Dani y yo las mataban y aparecían y aparecían. Y yo me quedé pensando y digo, bueno, le llamé al hermano Gumaro y oramos. Y ¡pum! Todo se fue. Entonces al final tomamos café. Pero mi pregunta es, ¿eso era como demonios, espíritus? Ahorita que estoy viendo las plagas no había recordado. Pero sí era bastante frustrante porque hasta en la noche aparecían. Y las matábamos todas y aparecían así como... Así. Podemos ver en la plaga de Egipto cómo los hechiceros se copiaban del plan de Dios. Porque Dios le dio potestad a Moisés para convertir las aguas en sangre y los hechiceros con hechicería hacían. Por eso es que en el Apocalipsis encontramos que, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 16, verso 13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos de manera de ranas. Y el verso 14 dice, y estos son espíritus de demonios que hacen señales. Para que tú veas, y si lo hacen en el Apocalipsis, desde un principio, los demonios hacen señales. Satanás usa, como Dios, Jesucristo tiene ministros aquí en la tierra, Satanás también tiene ministros. Y los ministros de Satanás hacen señales. Usted no ha oído a la gente, especialmente la gente de campo. Muchos acostumbraban a ir a santeros, a brujos, a cosas así. Dicen, no, que si mi hijo se sanó, no, que yo tenía esta enfermedad y me sané. Y le dan gloria a estos santeros porque los espíritus de demonios hacen señales también. Porque lo vemos y en el Apocalipsis nos lo refleja y en Egipto vemos como los hechiceros imitaban muchos. Lo único que no podían imitar no imitaron la muerte de los primogénitos. Y alguna otra cosa no la imitaron. Pero vemos que los hechiceros, Satanás tiene cierto poder y sí le permite. Quién sabe si te tropezaste con uno que estaba en esa onda y dijo, espérate, este no me ayudó. Pero lo bueno que ya tú estabas buscando de Dios. Sí. Amén. Y acudiste al lugar adecuado. Amén. Y oraron juntamente con Gumaro y las acechanzas del maligno se rompen. Sí, Porque y eso fue... ahí es que se aplica a hacerle frente a Satanás y él huirá de vosotros. Eso fue al instante, se desaparecieron. Terminamos de orar, ya Daniel dice, voy a preparar café. Ya no había nada. En otras palabras, se rompen las ligaduras de Satanás. Ahí es que nos dice, por eso es que aplicamos la palabra. El cristiano que nos dice la palabra, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme. Y creemos, porque ya yo soy ungido, ya yo estoy con el Señor, que Satanás no me va a tocar, no me puede dañar, pero está alrededor mío buscando cómo molestarme. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la potestad que nos da Dios para decir, en el nombre de la sangre de Cristo tiene poder. Y proclamar el poder por la sangre de Cristo para que se rompa toda ligadura de Satanás, porque los hechiceros sí existen. Pues yo le digo a algunas personas que me han preguntado, porque dicen, no, mira que me pusieron un hechizo frente a la puerta de mi casa. Ah, que si mira que me hicieron esto, me hicieron lo otro. El poder diabólico existe. Ahora que si nosotros tenemos como escudo, que es la diferencia, tenemos como escudo a Cristo Jesús, nada de esas cosas nos trabaja. Pueden echarme el hechizo que me eche, pero si tengo a Cristo como escudo, no me va a trabajar. Ahora, por eso es que nos dice, como la gallina que cubre sus polluelos, mientras están bajo de la gallina, la lechuza viene y no los agarra. Pero cuando el polluelo se sale de la sala de la gallina, queda a la disposición de que venga la ardilla, venga el ratón, venga la lechuza
y que se lleve el pollo, ¿verdad que sí? Así pasa con el cristiano. El cristiano, si está bajo la cobertura de Cristo, nada de estas cosas le hace daño. Pero sí existen, todas estas cosas existen. Amén. Gloria a Jesús. ¿Algún comentario? Dígame. Sabemos que ya el capítulo 16 dice que son los juicios ya directos, que no hay misericordia. Amén. Pero en los juicios del capítulo 8. ¿Del capítulo 8? Sí, que es de la... del verso, capítulo 8, del verso 7 en adelante está la trompeta. Del juicio de la trompeta. Sí. Podía haber misericordia si alguien se arrepentía. Hasta la trompeta 6. Hasta la trompeta 6, ok. Hasta la trompeta 6. Porque ya la trompeta 7 es la que se convierte en las copas. Pero es la única diferencia que hay, que aquí se podía haber arrepentido mientras tanto. Exacto. Amén. Mire, y otro sinónimo que encontramos en las plagas de Egipto. ¿Sabe que las plagas de Egipto eran para arrepentimiento? Y el faraón dice que en ningún momento se quiso arrepentir. Y al final aparentó arrepentirse, pero volvió el diablo, lo involucró y terminaron muertos allá en el Mar Rojo. Pero a la plaga Dios las trajo como dándole oportunidad de arrepentimiento. Pero aquí, muy interesante el punto de Rey, porque son observaciones que se hacen cuando uno está estudiando la palabra. Amén, porque es bueno ubicar los puntos. Pues sí, hasta la trompeta número 6 hay oportunidad de arrepentimiento. Pero ya una vez que se entra, porque acuérdense que vienen los 3 ayes, y los 3 ayes comienzan en la trompeta 5. Y cuando dice, ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? Porque ya los juicios van aumentando y ya se está acabando la oportunidad. Ya cuando llegaron, al que no se arrepintió para la trompeta 6, ya no hay oportunidad de arrepentimiento en la última trompeta. Porque la última trompeta se convierte en las 7 copas, que es lo que estamos estudiando ahora en este capítulo. Aquí hay un comentario, dice, pastor, sabemos que la magia es mala, pero dicen que hay magia blanca y negra, pero la magia es magia. Un cristiano no debe de acudir a eso, ni aunque le digan que es blanca. Correcto. Eso es como el que dice, no, que el pecado mío fue algo pequeñito, no, que esto, ¿sabes que algunos dividen los pecados en pecados veniales y pecados mortales? Pecado es pecado, sea chiquito, sea grande. La magia, sea blanca, sea negra, algunos la distinguen por blanca porque dicen, no, porque este es brujito, pero es brujo para los buenos. Pues es una magia blanca porque está haciendo cosas buenas para los buenos. Pero no, el único que puede hacer cosas buenas para nosotros es Cristo Jesús y al único que podemos acudir. No podemos acudir a ningún espíritu contrario al de Cristo. Así que eso de magia negra y magia blanca, eso es un disfraz. Amén. Un disfraz para apantallar que hay algo bueno en eso que están practicando. Okay. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Dígame. Bueno, el comentario que hizo esa persona de que hay cristianos que se dejan llevar que según es magia blanca. Y sí, porque hay cristianos que han hecho lo del huevo, que supuestamente no es malo, pero es magia blanca, es algo que no se puede hacer. Que pasan el huevo a los niños y que se lo rompen y tiene cosas blancas, o sea que sí, cosas malas, pero eso es malo, o sea, no se puede hacer. Y hay cristianos, yo se lo digo porque hay cristianos que lo hacen. Desconozco eso del huevo, ¿cómo es eso? Que supuestamente, bueno, lo más rápido es cuando un niño está chillando, está llorando, que dice que lo ojearon. Entonces agarran el huevo y se lo pasan por encima. Oh. Lo limpian como una limpia. Sí. Y ya después lo abren en un vaso de agua y ahí se ven las nubes que según es maldad. Bueno, ya eso suena a santería. No, pero es lo mismo, o sea que a lo que yo me refiero. Sí, santería y magia blanca y todo eso. Por eso le digo que el comentario que hicieron, que hay cristianos que piensan que no es malo, pero lo hacen. Bueno, el detalle es que si ya nosotros hemos venido a Cristo, que me digan, mi hijito tiene un mal, pues vete, coge un huevo y haz esto y lo otro. Pues digo, pero si yo tengo a Cristo, ¿para qué voy a acudir a un huevo? Sí. ¿Para qué voy a acudir a algo que se inventó el hombre cuando Cristo me da la solución, que apelemos a Él? Amén. Es como yo le digo,
a los padres que tienen bebitos. La gente del mundo acostumbra que si le ponen una perlita de esto, de lo otro, que se lo va a proteger de esto y de lo otro, la protección es Cristo. No, eso es una creencia, eso es una creencia que viene del mundo y viene de espíritus que no son de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles a otros, ¿verdad? De que al niñito esa costumbre que tienen, que si le pusieran una perlita que lo va a guardar de eso, no, enseñarle que el único escudo es Jesucristo. Amén. Sí. Ajá, dígame. Pastor, cuando la niña estaba pequeña, más chiquita, de meses, me preguntó alguien de que cómo estaba la niña. Le digo, pues ahí lo que a veces me llora mucho en la noche. Entonces, no estaba Luis, entonces me dice, no, dice, yo te le voy a hacer una limpia, me dice. Pero te la tengo que hacer a vos, pero no quiero que Luis sepa, me dice. Entonces yo me dio miedo. Y yo le conté a mis hermanas y me dijeron, no, alejate a esa persona, que eso no está correcto. Y yo le dije a Luis, fíjese que tal persona me dijo que me iba a hacer una limpia, pero que no le contara a usted y a mí me da miedo. Le digo, no, yo ya no vuelvo a ir ahí, le dijo. Y yo no volví porque me daba miedo. Bien clarito nos enseña la palabra de Dios que el único que nos puede hacer la limpia es la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo es la única que limpia y purifica. Si alguien le habla de limpia, dígale, busca la sangre de Cristo, que es la única. De ahí no creo en nada más que no sea la sangre de Cristo. Amén. Mariano, ¿te iba a decir algo? Sí, rapidito. Para que veamos que estas cosas sí tienen poder, porque son cosas del maligno y que existen. Porque en una ocasión a mi papá el Señor le mostró, orando a él, a una dama de la iglesia que le habían puesto un hechizo al frente de la puerta de la casa de ella. Mi papá, el Señor, fue a esa casa y se lo dijo. Y le dijo, yo voy a escarbar ahí. Él escarbó y sacó una latita y aún una foto de esa hermana estaba dentro ahí. Y un sinnúmero de cosas. Lo que yo pensé fue, si esto, como dice eso no existe. No, eso no tiene poder. Si hubiera sido así, porque el Espíritu Santo se lo iba a mostrar entonces. Se lo mostró para que aquello fuera destruido y aquella hermana pudiera seguir adelante. Amén. Muy interesante. Y por eso es que es muy importante estar siguiendo la secuencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo muestra y deja saber, ¿verdad? Y usa los suyos para dejarle saber a otro lo que el enemigo está planeando o lo que está haciendo. Y sí, mis hermanos, esto sí sabemos que existe, solamente que la iglesia estamos protegidos por Dios. Y como digo, ahora usted no vaya a tener temor que si un enemigo de usted le llevó a la puerta y le tiró algo, porque su casa usted se la presentó al Señor. Y nuestra propiedad. Por eso, mire, yo le digo a la hermano, usted se compró un carro, se compró una casa, entréguesela al Señor, únjala, dígale, llame, invoque que la presencia del Señor habite ahí, en su carro, en su hogar, de tal manera que el enemigo no tenga entrada. Y cualquiera se le ocurre tirarle, yo tenía un tío que decía que le tiraban centavos en la frente de la casa con hechicería y todo. Bueno, si tiene la cobertura de Cristo, está protegido. Si no la tiene, lamentablemente le va a caer lo que sea. Y le digo, te paso ahora. Y le digo, mira, cuando yo vivía en Puerto Rico, un vecino de mi casa, tenía, nosotros llamamos tala, cuando se prepara un terreno y se siembra, y él tenía muchos cilantrillos sembrados. El cilantrillo a veces cuando se llevaba al mercado, a veces un día valía $1, pero el otro día podía costar $4 la libra. Y en esos días estaba escaso y estaba el cilantrillo bien caro. ¿Qué pasa? Que cuando él se levantó en la mañana, en esos días estaba la luna como está hoy esta noche. Usted mira la luna esta noche, está llenita. Y la luna estaba plena y alumbrando, una luna bien que alumbraba bastante. ¿Qué pasó? Que alguien que sabía que ahí estaba el cilantrillo sembrado, se fue de noche, aprovechó, arrancó lo más que pudo y se fue y se lo llevó y lo vendió al mercado porque estaba a buen precio. Cuando el dueño se levantó por la mañana, que vio que le habían robado el cilantro, él dijo, vos sabes quién fue. Se fue a unos brujos, porque allá en mi pueblo se sabía dónde estaban los que hacían brujería, los que hacían santería, todas estas cosas. Y se fue al brujo y le dijo, mira y le contó lo que pasó. Y le pidió que le preparara un fufú, como le llamaba él. Amén. Y le prepararon el fufú, como le decía.
A la semana, el que se había robado el cilantrillo estaba al borde de la muerte en el hospital. Y se puso seco de flaco. Y hasta cuando él lo reconoció, entonces, y eran amigos, imagínate. Y cuando lo reconoció, tuvo que perdonarlos y pedirle perdón. Y de esa manera, pues se libró de la muerte. Pero déjeme, le digo rápido esto, porque como le digo, Satanás tiene cierto poder. Y como le dije, salen espíritus, demonios en forma de rana, salían de la boca del dragón, de la bestia y del anticristo. Y son espíritus de demonios que hacen señales. Dígame, Sergio. No, que una vez, cuando yo regresé de la iglesia, cuando entramos en la puerta, había un montón de granos tirados en la puerta mía. Eran granos que no me acuerdo qué granos eran, pero ahí entramos y lo limpiamos, y aunque nosotros sabíamos más o menos quiénes eran que habían hecho eso, porque teníamos unos vecinos que eran problemáticos con nosotros. Bueno, amén. Aquí estamos. Y pues, porque tenía la protección de Dios. Y el hecho es que, mis hermanos, estos son tradiciones que vienen, países que practican la brujería. Llegaron aquí al mundo hispano, llegaron, y vienen tradiciones que vienen de ahí, especialmente South Africa, Haití. Se practica mucho de estas cosas. Y eso son costumbres que la gente la han ido atrayendo y la traen, y todavía lamentablemente pues personas que prefieren buscar a Satanás y no a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren la vida fácil. Hay personas que quieren ganarse su dinero fácil. Por eso es que se da testimonio de personas que le venden el alma al diablo con tal de enriquecerse, con tal de tener bienes. Pero vemos que nosotros, los que estamos con la cobertura de Jesucristo, amén, nosotros somos los verdaderos victoriosos. Y concluyo en esta partecita diciéndole, no le temamos a nada de esto, porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Bien. Un último comentario. Sí, dime. Ahorita acabo de pasar a visitar a un amigo y me estaba platicando exactamente eso, de que él atendió a una muchacha y él no sabía que era bruja. Entonces él le predicó y oró por ella. Y luego vino una amiga de la muchacha y ya le dijo que era bruja la muchacha. Entonces, pero la muchacha aquella que supuestamente es bruja le dijo a su amiga que le había robado la energía a un mago blanco que era cristiano, según. Y mi amigo me dice, mira hasta dónde llega Satanás, cómo los engaña, cómo son brutos. Yo decía, pues sí, es el padre de la mentira. Y la muchacha aquella se quedó con esa idea de que mi amigo es un mago blanco. Y eso es una tontería. Y mi amigo solo le dio risa y dice, solo hay que orar por ella. El hecho es que la Biblia nos dice que Satanás se viste de oveja. Satanás se viste de oveja. Satanás, acuérdense que anteriormente era un ángel de luz. Y él se viste como ángel de luz. Él puede disfrazarse y presentársele a cualquier persona como la Virgen María. Puede presentarse y decir, mira, yo soy el arcángel Miguel. Porque tiene cierto poder para vestirse como ángel de luz. Pero lo interesante es que cuando uno es cristiano, como dice, Satanás siempre deja la colita por afuera y algo lo hace descubrir. Y el que es cristiano, de alguna manera descubre, no, esto es Satanás. Porque algo se le queda por afuera que queda descubierto. Porque Dios nos ha dado a los cristianos, tengamos mucha o poca sabiduría, nos ha dado cierta sabiduría para distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Amén. Pues bien, hasta este verso 2 que estamos, pues vemos estas úlceras malignas. Ay, de esos moradores de la tierra. Porque usted ha visto cuando una persona está en el hospital o encamado en una casa, que no lo mueven muy seguido, se le hacen úlceras en el cuerpo. Hay personas que se le han hecho úlceras que se le hacen hueco en la piel. Y es triste porque hay personas que los descuidan en los hogares o en el hospital. Los descuidan y se les pone todo el cuerpo de úlceras terribles. Imagínese usted cuando esta gente, cuando viene como plaga de Dios, que comiencen esos sarpullidos, esas úlceras. Y después cuando vayan a buscar agua, veremos en la próxima plaga qué es lo que van a encontrar. Porque cuando vayan a buscar agua para limpiarse sus heridas, sus úlceras que están contaminadas, esos sarpullidos horribles. ¿Qué hay del do? Por eso que dice los ayes. Este es el séptimo ay, porque ya estudiamos, acuérdense, estudiamos el ay número 5, el ay número 6, y las úlceras son el ay número 7. Bendito el Señor, amén.
Bien, paso al verso 3 o hay algo más. Pasamos al verso, ¿sí? Un comentario también acerca de lo que estaban hablando de la brujería. Miren, yo en el carro primero que compré, allí me fueron a poner un pichingo ahí por bajo, desde el carro. Sí, un pichingo viejo ahí viendo así para abajo, así todo jorobado. Y entonces y estaba bien puesto ahí, o sea que estaba por bajo el carro así pegado ahí a donde va la paila y la cabina. Hay una parte ahí que como, ahí fue que lo fueron a poner porque cómo se iba a meter ahí ese pichingo ahí. Entonces, y en esos días, Milton y yo no podían dormir porque dice que ellos sentían que los estaban vigilando de afuera. Sentían una presencia. Y los niños también se levantaban azorados ahí. Entonces, pues, y yo sentía que también sentía algo poder ahí, algo que inundaba la casa, de poder malo, que uno sabe cuando es algo malo. Entonces, pues, me puse en ayuno y oración 3 días, y entonces, el último día que estaba en ayuno y oración, me levanté como a las 12 de la noche a orar por toda la casa, y yo sentía aquella presencia tan fuerte ahí, y entonces yo me fui llorando hasta que llegué a los cuartos de Milton y de Leida, y yo sentía que como aquello como que se iba allí aculando ahí, y ahí después fue el último día que sintió aquello ahí y no volvió. Sí. Entonces, y hay veces que hay personas que le hacen más fácil buscar otras cosas más fácil y no someterse a aguantar hambre. ¿Sí? Porque esa es el arma más poderosa que hay, el ayuno y la oración. Bendito mi Dios. Muy bien, y por eso es que bien claro, mis hermanos, que nos aconseja el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Él nos dice bien claro que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nosotros tenemos lucha con demonios. La Biblia bien claro lo dice. A veces decimos, ¿por qué me pasó esto, me pasó otro? Por eso es que no podemos descuidarnos espiritualmente, porque nuestra lucha no es de un día ni de dos. Nuestra lucha es continua. Continua. ¿Por qué? Porque los demonios están en los aires y ellos están buscando cómo atormentar y molestar a los hijos de Dios. Por eso bien claro la palabra nos dice, no luchamos contra carne y sangre, no luchamos con el familiar, no luchamos con el vecino, no luchamos con el jefe de trabajo. Nuestra lucha es contra legiones espirituales. Y a eso, lo que dice Paulino, con ayuno y oración, porque esto es bien claro, la palabra lo dice, hacerle frente a Satanás y él huirá de vosotros. Pero lamentablemente hay cristianos que se cruzan de manos, no se han preparado espiritualmente y vienen los demonios y hacen y deshacen como quieren hacer. Bendito Jesús. Pero usted y yo decimos, tenemos la victoria. Amén. Y reprendemos todo espíritu inmundo porque somos hijos de Dios. Amén. Bien. Vamos al verso 3. Por aquí, Julia, tú me vas a leer el verso 3. Y basado en el verso 3... Me asustó. Por aquí sigo con Mauro. Tú me vas a buscar en Éxodo, capítulo 7, verso 20 y 21. Éxodo, capítulo 7, verso 20 y 21. ¿Ya? Y tú me vas a leer el verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Amén. Así que ya pasó la primera copa. Pasó la primera copa. Oye, ¿quién me dice que hizo la primera copa? No, óigame. ¿Qué hizo la primera copa? ¿Cómo? Las úlceras, amén. El juicio de las úlceras malignas y pestilentes. Oye, cuando dice pestilente, porque sabe que peste habría entre tanta gente lleno de úlceras. Terrible. ¿Qué peste? No es lo mismo usted ir a un hospital y ver 4 o 5 personas con úlceras, que están rodeados de miles de gente, que estén inundados de úlceras, la peste tan horrible. Pero entonces vemos, amén. Pero le di a Mauro este texto, por aquí, si sigo la secuencia, Mime, ¿tú puedes leer?
Pues tú me vas a leer el 8:8, que es la segunda trompeta. Vamos a hacer una combinación. Capítulo 8, verso 8. Sí, en el capítulo Apocalipsis 8:8. Pero Mauro, tú me lees después porque primero vamos a hacer la comparación entre la trompeta y la copa. La copa número 2, que está en el verso 3, amén. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, amén. Y este se convirtió en sangre como de muerto. ¿Quién ha visto sangre de muerto? ¿Ah? Bueno, usted trabajó en el hospital, ¿usted llegó a ver sangre de muerto? Bueno, porque el área que usted trabajaba no. Ustedes saben cómo es la sangre de muerto, ¿no? ¿Ah? Bueno, como los chanchos muertos. Cuajada. Amén, la sangre se espesa, es bien espesada. Cambia Amén. de color. ¿Mm? Y cambia de color. Y cambia de color aroma. también, sí. Y apesta. Entonces, dice, y derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que estaba en el mar, que había en el mar. Todo ser vivo que había en el mar murió. Entonces, imagínese usted, todo ser vivo. ¿Sabe cuántos millones y millones de peces hay en el mar? Tiburones y otras especies de animales que hay en el mar. Todos murieron. Vamos que es la copa número 8 que dice la segunda trompeta. 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Amén, bendito el Señor, amén. Entonces vemos cuando dice en la trompeta, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego se precipitó en el mar, y la tercera parte, otra vez vuelve, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pero aquí, amén, cuando está diciendo, cuando dice que el ángel derramó su copa sobre el mar, amén, dice que todo el mar, cuando habla de todo el mar, no fue de una tercera parte. El mar sobre la faz de la tierra se convirtió todo en sangre como de muerto. Murió, quiere decir que al morir todo, dice que al morir todo ser vivo que estaba en el mar, no hubo en el planeta Tierra que quedara un pez vivo, que quedara un tiburón vivo, que quedara una ballena viva, porque dice que murió todo animal vivo que estaba en el mar. Bendito el Señor, amén. Dejando ver que los juicios de la copa ahora no era por parte de territorio, sino que el juicio de la copa es universal, donde está abarcando todo el planeta Tierra. Así que la segunda copa tiene que ver con las aguas del mar convertida en sangre y la muerte de todo ser viviente en el mar. Bendito Jesús. ¿Alguna pregunta a esto antes de leer lo que va a leer Mauro? Dígame. Ahora que estuvimos hablando de las aguas convertirse en sangre, nosotros cuando nos da sed, buscamos lo que sea por saciar esa sed. Todo ser humano que tiene ese sed, comentario, guárdatelo ahí para el verso 6. En el verso 6, bien cuajadito, ¿ok? Ok. Perdóneme que te interrumpa, pero Sí. ahí está ideal para el verso 6. Ok, Mauro, léeme tú no es que te quiera interrumpir, es que cuaja en el verso 6. No, vamos, todavía estamos en el 3. Ay, espérate, si no llego al 6, te doy que ver lo que le digo, lo que iba a decir. Pero léeme el verso, tú vas a leer ahora. Te dije Éxodo 7, 20 y 21. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió,
tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Amén. Aunque aquí en la trompeta se está refiriendo a las aguas del río, pero el punto céntrico no es distinguir entre que si es mar o que si es río. Aquí es distinguir que la plaga llenó las aguas de sangre y que murieron los animales. Vemos la combinación de la trompeta y vemos la combinación de la copa. Amén. Dejando ver que el juicio de Dios con las copas está usando indicios que se usaron, ¿verdad?, en las plagas de Egipto y que las trompetas pues también han mencionado. Bendito Jesús. Ahora, pero yo creo que ya esto te han explicado. Yo voy a darle, no te preocupes que voy a llegar al verso 6 porque voy ahora para el 4. Y el 4 voy por aquí. Glende, tú me vas a leer el 4 y por ahí sigo con Mariana. Amén. Mariana, usted me va a leer en el capítulo 8, verso 10. Pero que a Glende me va a leer primero el verso 4. El 8-10 te va a leer. ¿Lo leo ya? No, Glende va a leer primero el 4. Amén. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Amén. Allá vamos por el tercer ángel, la tercera copa. El tercer ángel, amén, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua. Amén. Y estas se convirtieron en sangre. Imagínense usted, ya los mares convertidos en sangre. Los ríos ahora y toda fuente de agua convertida en sangre también. Y cuando dice toda la fuente de agua, mira cómo nos dice, léame el 8-10, Mariana. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Amén. Aquí la trompeta nos está enfatizando de que se convirtió en sangre, pero el sinónimo que vemos aquí, la comparativa, es que las aguas son dañadas, que no hay agua para beber. Ahora, en esos días, usted sabe que va a ser, aparte de que van a ser heridas las aguas de los mares, las aguas dulces, ¿sabe usted que en esos días va a haber una gran escasez de agua? Y no tiene idea usted por qué va a haber la gran escasez de agua. Ya lo estudiamos. Va a haber una gran escasez de agua porque algo aconteció en lo que ya hemos estudiado con con el olivo, los testigos, con los dos testigos, ¿cómo era el olivo y cómo era el otro? No, son dos olivos, sí. ¿Qué menciona? Sí, pero los dos testigos, que era el olivo y él. Y los dos testigos. Sí, pero cuando dice los dos testigos, dice después lo describe como él. Se me fue. Los dos testigos, capítulo 11, búsquenlo rapidito en capítulo 11, verso 4, ¿qué dice? ¿Qué dice 11:4? Primero que lo lea. Los dos olivos y los dos candeleros que están los de dos pie delante de candeleros. Dios. Yo sabía que había otro, ¿viste? 11:4. Los dos olivos, a ver, y los dos candeleros. Estos son los dos testigos. Entonces, ¿qué pasó? Los dos testigos tienen poder para hacer algo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Ah? No llovió por 3 años. Oró y no llovió por 3 años. Estos testigos van a orar para que no llueva por 3 años y medio. Quiere decir que al final de los 3 años y medio hay una sequía tremenda porque no ha llovido en todos esos años. ¿Se acuerdan cómo la historia cuenta de Acab, que estaba desesperado porque no hallaban agua? Entonces, si esta gente tienen alguna fuente de agua, tienen algunos pozos y lo poco que le queda de agua dulce, ahora le viene esta plaga. Imagínese usted, como leyó Mariana en la trompeta, amén, la montaña que se precipitó sobre el mar, amén, y vemos cómo, acerca dice al día, ¿no? La que usted leyó de la montaña que se precipitó, al 8 días, amén. Y cómo las aguas se convirtieron amargas, el verso 11, usted leyó el 10, pero el 11 dice que la estrella se llamaba Genjo, porque las aguas se volvieron amargas y murió muchos hombres porque las aguas se habían vuelto amargas.
Entonces el sinónimo que hay entre la trompeta y la copa es que las aguas se dañaron. Nadie puede beber agua. Ahora, dígame el punto de usted, aunque no he llegado al verso 6, por si no llego. Sí, que analizando todo esto ya se contestó la observación, porque no, eso es lo que estaba diciendo. Iba a decir que no había llovido tampoco, porque como las aguas están contaminadas, esa gente que tuviese sed, ¿qué iba a tomar? ¿Y por cuánto tiempo les iba a durar esa sed a ellos? Porque seguramente morirán, porque una persona sin agua, lo más que puede durar son 40 días, científicamente. No, el cuerpo después de 3 días no resiste. Agua, comida, sin comida sí, pero sin comida agua no. sí. Entonces, si el cuerpo no recibe agua, entonces va a ser peor todavía, porque no van a poder saciar esa sed, saciar la que mitigue esa sed que tienen. Pues como no hay agua para saciarla, porque como estaba diciendo al principio, cuando uno tiene sed, uno busca cualquier cosa para mitigarla, aunque una soda no la quita, lo que le da más sed, pero el no tener esa cosa tan preciosa como el agua, las muertes van a estar por doquiera. Ahora, estamos hablando de los adultos. Si hay niños, si hubieran niños en ese tiempo, que la Biblia dice, hay de los que paran en aquellos tiempos. Amén. Va a ser feo lo que viene. Sí. Va a ser bien feo. Ahora, no debemos coger esto demasiado liviano nosotros. No debemos coger el evangelio demasiado livianos, porque la Biblia lo condena. Debemos entender, ahora que se está explicando detalladamente, debemos entender lo que le viene para la humanidad, para aquellos que se queden, para aquellos que estando y aprendiendo, rechazamos el evangelio, no, sino por andar tibiamente. Bendito Dios. Lo interesante aquí es que como estos son los últimos juicios de Dios, amén, el que esté hoy científicamente, si usted se aguanta, usted puede, hay personas que dicen voy a romperle el récord a Jesús, pero déjeme decirlo, si usted ayuna después de 3 días sin agua, usted se está buscando la muerte y no le eche la culpa a Dios. Amén. No le eche la culpa a Dios, porque si usted presenta un ayuno, diga no, pues agua, el cuerpo necesita agua, aunque sea agua voy a tener al cuerpo. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen, pero espérate, Jesús ayunó 40 días. ¿Por qué dice que los ángeles le servían a Jesús? Tenían que servirle agua, porque el cuerpo físicamente necesita agua. Amén. Y está probado científicamente. Ahora, comida sí puede durar 40 días sin comer y resiste, pero sin agua ningún cuerpo resiste. Pero lo que les quiero decir es que como estos son los juicios de Dios, estas personas estarán desnutridos, estarán resecos, estarán lo que sea, pero dice bien claro la Biblia, y buscarán la muerte y no la hallarán. La muerte huirá de ellos. Amén. La muerte huirá de ellos, por más que ellos quieran morir, ya pues me muero de sed, pero no van a morir porque tienen que pagar las consecuencias por haber negado la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Ok, así el 4 lo termina el 4. Vamos rapidito al 5, porque estamos en la trompeta 3 y la trompeta 3 llega hasta el verso 7. No me quiero quedar en parte de la trompeta porque si no, vamos rapidito. Vamos al 5, entonces por ahí leyó Mariana. Rey, tú no te brinqué, tú me vas a leer el verso 5. Y Nelly, tú me vas a buscar en Romanos. Mejor Nelly, Rey, le voy a pasar a Nelly el 5. Nelly, tú me lees el verso 5. Rey, búscame tú a Romanos 3, 5 y 6. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Amén. Entonces ahí después de que pasa todo esto, ahora verdad es que está ya en el proceso de la tercera trompeta. Ahora Juan oye a un ángel. Amén. Y dice, y oí al ángel de las aguas. Usted se preguntará cómo es eso, el ángel de las aguas. Y oí al ángel de las aguas que decía,
que decía, justo eres tú, oh Señor. Amén. Y cuando dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que era el santo, porque has juzgado estas cosas. Usted no sé, cuando usted ha leído ese texto, no se ha preguntado por qué dice el ángel de las aguas. Bueno, nos deja ver la Biblia que está el ángel que se hace cargo del fuego, estaba el ángel que se hace cargo de las aguas, estaba el ángel que se hace cargo de los vientos. ¿Se acuerdan que estudiamos en Apocalipsis? De a ver cuál es, no me acuerdo ahora el capítulo, pero que dice los 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra controlando los vientos. Esos eran los aires del viento. En el 14:18, eso creo que en el 14:18, alguien me lea rapidito 14:18. Ahí vemos un ángel controlando él, que lo estudiamos hace poquitito. El fuego. ¿Lo encontró? ¿Quién lo encontró? Primero que lo lea. Amén. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía... Déjalo hasta ahí, porque eso es lo que quería. El ángel que tiene poder sobre el fuego. Entonces, aquí cuando dice el ángel, Juan oyó la voz del ángel de las aguas, porque Dios tiene un ángel bajo el control de las aguas. Dios tiene un ángel control bajo el fuego, del fuego, control sobre los vientos, porque Dios tiene a los ángeles a su servicio. Amén. ¿Se acuerdan los ángeles que tenía atado allá en el río Éufrates? Amén. Hasta que fueron soltados. En fin, por eso Juan está diciendo, el ángel, oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, amén, que el que eres y que era el santo, porque has juzgado estas cosas. En otras palabras, este ángel está dejando ver que Dios está haciendo justicia. Pero mire cómo nos dice el verso 6. Rey va a leer basado al verso para que veamos la justicia de Dios. Mire lo que nos dice Romanos 3, 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Amén. Porque Dios es justo. Y diríamos, usted sabe que el mundo dice, pues Dios es injusto, porque ¿por qué permitió que le pasara esto a este niño, a esta niña, que le pasara esto a este, al otro? Y muchas personas dicen que no creen en la Biblia porque dicen que dónde estaba Dios cuando aconteció tales cosas. La Biblia bien claro dice, Dios es justo. Y Dios lo que hace es justicia. El ángel aquí está acreditando a que Dios no está haciendo ninguna injusticia porque Él está dando la paga merecida. Él está dando lo que el hombre se merece. Por eso es que míralo como nos dice el verso 6. Ya por aquí me leyeron. Léeme el verso 6, María. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Amén. Por eso es lo que te decía del verso 6. Amén. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, porque se lo merece. Ahí el ángel está diciendo, Señor, lo que tú hiciste es justo. Se lo merecen, se lo ganaron. En otras palabras, tú se lo estás dando porque se lo ganaron. Le diste a beber sangre. En otras palabras, convirtieron las aguas de los mares en sangre, convirtió las aguas dulces en sangre. Ya no, ¿qué esperanza tenían esta gente de beberse la sangre? Y sabe que tenían una cita bíblica, pero no me acuerdo dónde estaba, cuando dice que, no sé si eran, creo que eran Isaías, que dice que se embriagaron con su propia sangre. Se embriagaron con su propia sangre. Por otras palabras, aquí está diciendo, le diste a beber sangre. Iban al río, a pura sangre. Si iban a los mares, pura sangre. Así que Dios juzgó, como dice el ángel, porque se lo merecen. Dios da la justa retribución, porque Dios no se queda con nada. Lo que el hombre ganare, eso recibirá, bendito Jesús. ¿Alguna pregunta? Las copas van a ser seguidas una tras de otra. ¿Habrá un intermedio de tiempo? No, no hay intermedio porque ya estas van en secuencia, una detrás de otra, porque solo es lo último al final de la gran tribulación. Ya una vez que comenzó, como esto no es para arrepentimiento, ya es los juicios que Dios está derramando y son rapiditos para ya cerrar el periodo de la gran tribulación. En ese último texto que leyó María, pregunta, ¿eso es una expresión que se refiere a que nosotros o la gente que los va a tratar de esa forma son los
por el pecado, pero no son exactamente físicamente los que mataron o le hicieron las cosas malas a los profetas. Bueno, cuando dice en el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. Entonces Jesús en el capítulo 23 de Mateo, 23, no me acuerdo el verso, pero en el capítulo 23 de Mateo, Jesús está hablando y Jesús está diciendo, derramaron la sangre desde Abel hasta Zacarías. Abel está en el principio de la raza humana. Zacarías está al final del Antiguo Testamento y está haciendo énfasis. Abel vino a ser un mártir, murió por su propio hermano porque adoró a Dios debidamente. Zacarías, el último profeta. Esto dejando en excepción a Juan, que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero de los profetas de que cerraron el Antiguo Testamento, Zacarías fue apedreado, derramaron su sangre, y Jesús en el capítulo 23 de Mateo está hablando y hace énfasis, amén, de que esta gente van a pagar por la sangre derramada. Entonces diríamos, a los judíos de hoy podrían decir, o la gente de hoy, pero eso lo hicieron mis ancestros y no lo hice yo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la persona sigue heredando por cuanto se ha mantenido en el pecado. Cuando la persona viene a Cristo, ya nueva criatura es. Pero el que no viene a Cristo sigue en la misma secuencia desde el principio de Adán, de los que hacían la maldad. El que se convierte a Cristo se apartó y rompió ese yugo. Pero el que no se ha convertido va a pagar las consecuencias desde el principio de Abel, que fue el primer muerto, hasta los últimos que fueron derramados la sangre injustamente. Jesús menciona lo del Antiguo Testamento, pero en la gran tribulación, ¿cuánta sangre va a ser derramada de esa gran multitud que se levantó? Amén, que lavaron sus ropas en la sangre de Cristo. Entonces, en otras palabras, el punto céntrico de esto es que todo el que hizo mal y no se arrepintió, que va a pagar las consecuencias. En otras palabras, que no quedará libre de estos juicios. Amén. Pero voy a cerrar el verso 7 porque tengo que salirme de la trompeta 3 y en la próxima semana entraremos en la trompeta 4. Vamos para el verso 7. ¿A quién no he leído? Paulino es el único que me falta de leer, ¿verdad? Tú no has leído, ¿no? Léeme el verso 7. 7 del 16.